Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. ¿Qué tal? Esto es Pensamiento Estratégico, podcast producido por el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. Soy Farid Cajat y el día de hoy voy a hablar sobre los alegatos de doble estándar en materia de derecho internacional al juzgar las acciones de Rusia en Ucrania. Empiezo por decir que en lo personal no tengo la menor duda de que la invasión fue ilegal y que la anexión de territorio por la fuerza perpetrada por Rusia fue ilegal bajo el derecho internacional, y además de que hay indicios de la comisión de crímenes contra el derecho internacional humanitario. La pregunta no es si la conducta del Estado ruso es defendible bajo el derecho internacional, en mi opinión no lo es. La pregunta es si el alegato de que ha habido conductas similares en el pasado por parte de otros estados que no han recibido el mismo tipo de atención por parte de organismos internacionales es válida. Y adelanto la conclusión, creo que esa crítica sí es válida. Empecemos por lo más elemental. ¿Por qué la intervención rusa en en Ucrania no es válida bajo el derecho internacional? La intervención soviética en Afganistán tampoco lo fue, pero ahora voy a hablar del caso de Irak. La Carta de las Naciones Unidas establece las dos únicas circunstancias bajo las cuales el uso de la fuerza es lícito en el derecho o bajo el derecho internacional contemporáneo. La primera circunstancia bajo la cual el uso de la fuerza es lícito bajo el derecho internacional es en caso de, o digamos, en el artículo en que se consagra, cito, el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas. Esa condición no se había cumplido en el caso de Ucrania. Rusia alega que Ucrania atacó a las llamadas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk. En primer lugar, eso es discutible. ¿Quién atacó a quién? Ahora sabemos que el grupo Wagner estaba actuando ya desde entonces en Ucrania. Pero en segundo lugar, incluso si hubiese sido un ataque injustificado de Ucrania contra las así llamadas repúblicas populares, estas no cumplen con el requisito de ser miembros de Naciones Unidas. Virtualmente no son reconocidos como Estado por nadie, de hecho ya no existen. Ahora Rusia formalmente ha anexado esos territorios. Entonces, digamos, la primera condición para que haya un uso legítimo de la fuerza bajo el derecho internacional no se cumple. El derecho a la legítima defensa en caso de ataque armado. No hubo un ataque armado contra Rusia. Segundo criterio que establece la Carta de la ONU para un uso legítimo de la fuerza bajo el derecho internacional, cuando lo autoriza el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para establecer o restablecer la paz y la seguridad en el sistema internacional. Aquí tampoco hubo una autorización del Consejo de Seguridad. O sea, la invasión rusa no cumplió con ninguno de los dos criterios que establece el derecho internacional contemporáneo para justificar el uso de la fuerza por parte de un Estado miembro de la ONU. Aquí, sin embargo, entra a tallar la crítica antes mencionada. Si uno se remite, por ejemplo, es distinto el caso de Estados Unidos y sus aliados en Afganistán, donde sí hubo autorización del Consejo de Seguridad. Puede discutirse, digamos, porque hubo una interpretación novedosa de lo que dice la norma, porque ahí, aunque hubo un ataque armado contra Estados Unidos, no fue por parte de Afganistán, pero en tanto el régimen talibán era considerado cómplice, con justificada razón, de los perpetradores, una organización terrorista transnacional como Al-Qaeda. Naciones Unidas, digamos, estableció a través de un voto del Consejo de Seguridad que se constituía una situación en la cual Estados Unidos podía usar la fuerza contra Afganistán, digamos, en legítima defensa tras un ataque armado.
Eh, pero esa condición no se cumplió en Irak en el año 2003. De hecho, tampoco se cumplió la condición de tener la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Estados Unidos llevó el tema al Consejo de Seguridad, pero no obtuvo un voto favorable del mismo. Luego entonces, claramente no se cumple ninguna de las dos condiciones, tampoco en el caso de las acciones de Estados Unidos contra Irak, que causan muertes civiles en mayor proporción que las acciones rusas en Ucrania. Y sin embargo, no hubo el tipo de consecuencias que estamos viendo en el caso de Rusia. También hay el tema de qué principios viola el gobierno ruso al ocupar y anexar territorio ucraniano. En cuanto al principio que viola el gobierno ruso al hacer esto, lo dice claramente un pronunciamiento de los cancilleres del grupo de los siete, las 7 economías capitalistas más grandes del mundo. En ese pronunciamiento, los ministros de Relaciones Exteriores del G7 dicen lo siguiente, he traducido al español el pronunciamiento que estaba originalmente en inglés. Reiteramos nuestro llamado a todos los países a condenar en forma inequívoca la guerra de agresión de Rusia y su intento de adquirir territorios por medio de la fuerza. Yo creo que esto es, digamos, indiscutible. Es una guerra de agresión y aquí hay un intento de adquirir territorios por medio de la fuerza, lo cual está prohibido explícitamente por normas de derecho internacional. ¿Qué normas? La primera vez hasta donde tengo entendido en que aparece esta formulación de que es ilegal adquirir territorios por medio de la fuerza o más específicamente de la guerra, es en la resolución 242 del Consejo de Seguridad de 1967, donde se dice, y cito, enfatizando la inadmisibilidad de la adquisición de territorios por medio de la guerra. Ahora, como el año de aprobación de la norma sugiere, es una norma que no tiene nada que ver con la actual guerra en Ucrania. Es una norma que el Consejo de Seguridad aprueba en 1967 tras la guerra de los 6 días librada por Israel contra Estados Árabes. Digo librada por Israel porque fue quien inició las hostilidades. Y claro, por eso la resolución 242 de 1967 añade que exige, cito, el retiro de las Fuerzas Armadas israelíes de los territorios ocupados en el conflicto reciente, es decir, el conflicto de 1967. ¿Por qué tiene que retirarse? Porque es inadmisible adquirir territorios por medio de la guerra. Y sin embargo, han pasado 56 años desde la adopción de esa norma. Israel no solo sigue ocupando territorios palestinos y sirios, sino que ha anexado en 1981 Jerusalén Oriental, territorio ocupado desde 1967. O sea, en otras palabras, es la misma norma que violó el gobierno ruso al ocupar y anexar territorio ucraniano. Más aún, preguntémonos de qué acusa la Corte Penal Internacional a Vladimir Putin, el presidente de Rusia, que ha sido encausado penalmente este año, 2023. La propia Corte Penal Internacional lo indica así en un comunicado. Vladimir Putin sería, cito, sería responsable por el crimen de guerra de deportar ilegalmente población, entre paréntesis, niños, y transferir ilegalmente población, niños, de áreas ocupadas de Ucrania hacia la Federación Rusa. O sea, Putin habría violado una norma que impide deportar y transferir población civil de áreas ocupadas al territorio de la potencia ocupante. ¿Qué principio de derecho internacional viola esto? La Cuarta Convención de Ginebra o el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección de vida a las personas civiles en tiempos de guerra.
más específicamente la deportación o transferencia de población civil del territorio ocupado al territorio de la potencia ocupante, viola el artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra sobre deportaciones, traslados y evacuaciones. Y ese artículo, el 49 del Cuarto Convenio de Ginebra, prohíbe a la letra lo siguiente. Cito: los traslados en masa o individuales de índole forzosa, así como las deportaciones de personas protegidas del territorio ocupado al territorio de la potencia ocupante, están prohibidos. Ahora bien, preguntémonos una pregunta que tiene que ver, como vamos a ver en un minuto, por qué la resolución 446 del Consejo de Seguridad de la ONU afirma que los asentamientos para colonos israelíes en territorios palestinos ocupados son ilegales bajo el derecho internacional. Según la resolución 446 del Consejo de Seguridad de la ONU, por la siguiente razón, cito: afirmando una vez más que el Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempos de guerra es aplicable a los territorios árabes ocupados por Israel desde 1967, exhorta una vez más a Israel, en su condición de potencia ocupante, a que respete escrupulosamente el Convenio de Ginebra y en particular que no traslade partes de su propia población civil a los territorios árabes ocupados. O sea, en otras palabras, la resolución 446 del Consejo de Seguridad de la ONU le exige a Israel que, en aplicación del Cuarto Convenio de Ginebra, el mismo que habría violado el gobierno ruso, no traslade a parte de su propia población como potencia ocupante al territorio por ella ocupado. ¿Qué parte del Cuarto Convenio de Ginebra viola esa transferencia de población del territorio de la potencia ocupante al territorio ocupado por esta? El artículo 49 del Cuarto Convenio, el mismo artículo del que se acusa haber violado a Putin. El artículo 49, además de lo dicho en torno a la transferencia o deportación de población del territorio ocupado al territorio de la potencia ocupante, acto seguido dice lo siguiente: la potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el traslado de una parte de la propia población civil al territorio por ella ocupado. Entonces, reitero, la resolución 446 del Consejo de Seguridad establece que los asentamientos israelíes son ilegales porque violan el artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra, que así como prohíbe a una potencia ocupante trasladar población del territorio por ella ocupado a su propio territorio, también le prohíbe trasladar población de su propio territorio al territorio ocupado. O sea, en otras palabras, el gobierno ruso y el gobierno israelí habrían violado exactamente las mismas normas de derecho internacional, pero solo uno está sometido a sanciones de potencias de la OTAN, mientras que el otro no solo no está sometido a sanciones, sino que recibe todo tipo de ayuda. Por ejemplo, es el principal receptor mundial de ayuda militar de los Estados Unidos, el Estado de Israel, pese a ser un Estado rico, que no tiene ya grandes enemigos en términos interestatales, salvo probablemente Irán, que no tiene, a diferencia de Israel, armas nucleares, y no tiene bases militares propias de ese nombre fuera de su territorio, y que es uno de los 10 mayores exportadores de armas del mundo, entonces probablemente no requeriría esta ayuda estadounidense. En conclusión, sí creo que hay razones para decir que aunque todo lo que se alega contra el Estado ruso en materia de violación del derecho internacional es cierto, estos principios no se aplican de manera consistente en distintos casos que lo meritarían. Esto no quiere decir que por ende habría que perdonar a todos por igual. El punto más bien es todo lo contrario. Habría que sancionar también a los demás perpetradores, pero claro, eso es un tema muy complicado que espero abordar en una próxima ocasión.
eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast. Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú.